Se repite constantemente lo siguiente: hombre, es que los ajustes se tienen que hacer de manera gradual, no se puede llevar a cabo un ajuste drástico, y se está criticando de manera agresiva a las medidas que está llevando a cabo el gobierno de Milei o el gobierno de Bukele en El Salvador. Pero hay que entender varias cosas. La primera es que es muy fácil decirle a otros países desde la comodidad de países ricos con monedas estables y con inflación controlada y con seguridad, decirle a los demás qué es lo que se tiene que hacer de manera gradual. Es muy fácil, claro. Pero lo más peligroso de todo esto es la hipocresía del mensaje. ¿Por qué? Porque cuando llega un gobierno y decide llevar a cabo la destrucción de la moneda vía la impresión masiva de moneda, y además se pone masivamente a aumentar el gasto público, a gigantes desequilibrios fiscales, etcétera, resulta que para eso nunca hay una crítica. Es interesante escuchar a ese mal llamado consenso socialdemócrata decir constantemente que hay que llevar a cabo medidas contundentes y decisivas por parte de los gobiernos para cuando cambian, para llevar a cabo sus políticas, medidas contundentes y decisivas. ¡Qué sorpresa! Medidas contundentes y decisivas significa empobrecerle a usted y además endeudarle masivamente. Es decir, como yo digo siempre, con la tarjeta de crédito de otro, todos los restaurantes son baratos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que es absolutamente alucinante que estemos escuchando día tras día críticas a Milei por llevar a cabo un ajuste agresivo y rápido, cuando no se le dijo nada durante años a los gobiernos del peronismo destructor, de ese socialismo plañidero que lo único que hace es destruir lo que finge proteger, que no pasaba absolutamente nada por disparar los desequilibrios fiscales, aumentar masivamente los impuestos y además destruir el poder adquisitivo de la moneda imprimiendo sin control. Es una absoluta aberración. Es una absoluta aberración que desde la comodidad del sofá de los países ricos se vaya haciendo ese postulado del gradualismo a países en los que, como en El Salvador, te mataban por ir a comprar. Te encontrabas con un problema masivo de inseguridad ciudadana. Y es alucinante. Lo que es alucinante es que el mismo supuesto consenso que está muy preocupado por las medidas drásticas de Milei y las medidas drásticas de Bukele se calle totalmente, silencio absoluto, con el destrozo económico que está ocurriendo en Cuba, que está ocurriendo en Nicaragua, que está ocurriendo en Venezuela y que ocurrió en Argentina y que se está intentando implementar en Colombia y en Chile. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, en Colombia y en Chile todavía no han podido llevar a cabo una destrucción del poder adquisitivo de la moneda porque el Banco Central no puede monetizar todo el gasto público que quieren que monetice. Claro, eso es muy importante. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros. Los ajustes graduales nunca funcionan. Los ajustes graduales nunca funcionan por dos razones. La primera, porque el nivel de desastre heredado es de tal calibre que es simplemente perpetuarlo. Un ajuste gradual nunca consigue sus resultados porque la premisa de que sea gradual es que se perpetúa una parte significativa del desajuste creado previamente. Entonces es exactamente lo mismo que decir que la mejor manera de solucionar una gangrena es ir poco a poco. No, las gangrenas hay que cercenar. Hay que cercenar. Y es importantísimo ser conscientes de que el gradualismo no funciona por otra razón. Número uno, el gradualismo, lo hemos comentado, es en sí mismo perpetuar lo que ya de por sí es una política equivocada. Las políticas equivocadas o se eliminan o se perpetúan. No hay otra posición.
Segundo, porque cuando el gradualismo fracasa y siempre fracasa, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los ciudadanos le echan la culpa al gobierno de centroderecha, liberal, etcétera, que ha llevado a cabo esas políticas graduales, de no solamente el hecho de que no se han solucionado los problemas, sino también de la herencia recibida. Porque tenemos que entender que cuando se implementan medidas graduales, lo que realmente se está haciendo es blanquear las políticas equivocadas. Por eso no cabe la idea de nos vamos a sentar y a discutir cómo vamos a reducir poco a poco los desequilibrios del Banco Central, cómo vamos a reducir poco a poco los asesinatos en El Salvador, cómo vamos a reducir poco a poco el despilfarro público y el aumento de impuestos sin control. Porque cada año que pasa empeora la situación para el ciudadano que no percibe ese gradualismo. Lo que percibe es en realidad que no se hace nada. Sí, señor, porque es que el gradualismo es no hacer nada. Es no hacer nada. Es decir, si yo estoy cavando un agujero, tengo que salir del agujero, no cavar más lento. El problema de vender esta falacia del gradualismo es que no solamente termina blanqueando las políticas equivocadas de los gobiernos que han destruido la moneda, la economía, el bienestar de los ciudadanos y que han aumentado la pobreza, sino que además se le echa la culpa luego al capitalismo, al libre mercado, etcétera, etcétera, porque esas medidas graduales no han funcionado. En Argentina se te dice, hombre, es que ya se hizo un ajuste y no funcionó. Hombre, es que un ajuste en el que no se reducen los desequilibrios estructurales no es un ajuste. Es que una supuesta dolarización en la que no se dolariza, sino que lo que se hace es que se equipara un peso a un dólar porque le da la gana a un gobernante, eso no es dolarizar, ¿entendéis? La realidad de la economía global es que las políticas equivocadas deben eliminarse. Las políticas equivocadas son equivocadas, se utilicen al 100% o se utilicen al 50%. No existe el concepto del gradualismo a la hora de hacer ajustes. Los ajustes o se hacen quirúrgicamente y urgentemente para que una vez que se haya reconocido la realidad fiscal, monetaria y económica del país, se pueda empezar a crecer, se pueda empezar a generar prosperidad, se pueda recuperar la actividad privada, o no se hacen.